Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. ¿Has sentido un amor así? Un amor tan grande que no puedes medir, que te hace sentir pequeño o que quizás no crees merecerlo. Hay momentos en los que sientes que todo lo que has vivido, las decisiones que has tomado, los errores que te han frenado, te apartan de ser alguien nuevo o de conocer un amor que te salve, te limpie, te dé una nueva oportunidad y te restaure. Y en el preciso instante en el que decides darle una oportunidad a esa ola que te llena por completo, llega la profundidad de ese amor inexplicable, llega la inmensidad de la gracia que jamás podrás medir con tus pasos o entender dónde termina. Tal como el horizonte que no puede ser medido y por más que nades hacia él, nunca lograrás alcanzarlo en tus propias fuerzas. Solo existe un amor que puede compararse con la profundidad inmensurable del océano, la infinidad del horizonte y la fuerza de las olas. Ese amor es el que solo se encuentra en Jesús. Un sacrificio en la cruz que hizo temblar a la oscuridad más temible y que fue tan fuerte que ni siquiera el peso del pecado pudo vencer la resurrección de aquel que con su amor incansable te ofrece hoy vida eterna. Bienvenidos a nuestro servicio en línea de la Iglesia Bautista Central. Para nosotros es un motivo de alegría poder llegar a tu hogar o a tu dispositivo celular y puedas conectarte con esta palabra que bendecirá tu vida. Te invito a que también hagas partícipe a tus amigos, familiares, porque seguramente Dios tiene una palabra que los va a bendecir, los va a guiar y los va a retar a nuevos desafíos. Te invito a que puedas disfrutar de esta palabra y que le digas al Señor que hable a tu corazón. Dios te bendiga. A su nombre sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Alguien puede levantar sus manos conmigo en esta hora y darle toda la gloria al Señor. Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos en esta mañana. Te damos gracias, te damos gracias. Alguien diga conmigo, gracias, Señor. Padre, muchas gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas. Gracias por esta mañana maravillosa que tú nos regalas para estar en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque un día como hoy, un domingo como hoy, Señor, tú te levantaste en medio de la muerte y venciste al enemigo, venciste a Satanás, destruiste todo poder del enemigo y hoy, Señor, en
tu lugar celestial nos has dado la victoria, Señor. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú estás vivo en medio de nosotros. Alguien que lo pueda creer y le dé un aplauso al Señor con todo su corazón. A su nombre, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y toda la alabanza. Buenos días, Dios les bendiga poderosamente. Amados, vamos a la palabra del Señor. Quiero que vayamos, me acompaña Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo es a partir del 1 hasta el 8, pero más adelante vamos a estar en unos versículos posteriores, así que si usted es de los que todavía trae su Biblia o usa un dispositivo, déjelo abierto allí en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del verso 1, dice la palabra del Señor. Además os declaro, está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién está hablando? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo habla a los corintios y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué cosa? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas, eso es Pedro, y después a los 12 apóstoles o discípulos. Después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales en ese tiempo, dice Pablo, muchos viven aún todavía y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A cuántos se le ha aparecido el Señor Jesucristo en su vida? Hermano, cuando Cristo aparece en nuestra vida es totalmente cambiada y transformada por el poder de Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Diga conmigo: evidencias de la resurrección. Evidencias de la resurrección. Y tengo también una frase que me gustaría que copiara y repitiera conmigo. Diga conmigo: la resurrección le da sentido y propósito a mi fe. Vuélvalo a decir, diga: la resurrección, dígalo más fuerte, diga: la resurrección le da sentido y propósito a mi fe. Amados, cualquier persona que diga estar en el evangelio, por lo menos debe tener dos verdades fundamentales en su vida. Hay dos verdades fundamentales en la vida del discípulo de Cristo, en la vida del creyente. Esas dos verdades deben estar claras. Por esas dos verdades nos movemos. Por esas dos verdades estamos aquí en esta mañana. Y esas dos verdades están en la lectura que acabamos de hacer en el versículo 3. Dice la palabra en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que recibí. La primera verdad dice que Cristo murió por nuestros pecados. Diga conmigo: Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Nadie puede conocer o entregar su vida a Cristo si primeramente no es consciente de su pecado. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los que estábamos enfermos. Jesús vino por todos aquellos que reconocen su pecado en su vida. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie puede acercarse a Dios
nadie puede acercarse al Evangelio, nadie puede aceptar a Cristo como Señor y Salvador si primero no reconoce su estado, su condición de pecado, que el pecado lo separa de Dios, que el pecado trae muerte a su vida, pero que gracias sean dadas a Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para cubrir y limpiarnos de nuestros pecados, y una vez limpios de nuestros pecados tenemos acceso al Padre que está en los cielos. Alguien levante su mano y dígale: gracias, Señor. Diga: gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados. Mi hermano, qué verdad tan poderosa. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fueron muchos los que escucharon el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, de la misma boca de Jesús. El mismo Jesús anunció el Evangelio del reino. Fueron muchos los que escucharon el mensaje de Jesús, pero no pudieron recibir la salvación y no pudieron recibir la gracia de Dios, porque no reconocieron sus pecados delante de Dios. Pero cuando usted y yo un día reconocimos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor, la gracia de Dios vino sobre nosotros y hoy en día gozamos de la salvación y la vida eterna. Alabado sea el Señor. Déselo fuerte al Señor con todo su corazón. Ahora dice que esta verdad está fundamentada por la palabra. Dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Asimismo, dice la segunda verdad, dice: asimismo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las... ¿A las qué? ¿Conforme a las qué? Diga conmigo: la palabra de Dios. Diga: Cristo murió y resucitó conforme a la palabra de Dios. Amados, son más o menos 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento referente a Cristo. Todas las profecías en tiempo, modo y lugar de su nacimiento se cumplieron al pie de la letra. Las profecías decían que vendría el Mesías, que vendría de una virgen, que nacería en Belén, de la casa de David, de la tribu de Judá. Aun cuando Herodes se levanta para matar a los niños, está profetizado en el libro de Génesis. Todas las profecías en cuanto al nacimiento de Cristo se cumplieron conforme a las Escrituras. Todas las profecías de tiempo, modo y lugar en cuanto al ministerio de Jesucristo en la tierra se cumplieron al pie de la letra. La Biblia dice que sería ungido por el Espíritu Santo, que daría vista a los ciegos, sanaría a los enfermos, liberaría a los oprimidos y anunciaría el año agradable del Señor, que iba a estar en la tierra haciendo bienes a los hombres. Todo eso se cumplió conforme a las Escrituras. Todas las profecías tocantes a la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento, todas se cumplieron al pie de la letra. Que su cuerpo iba a ser colgado en un madero, que iba a ser partido, que iba a ser molido, que le iban a poner una corona, que le iban a traspasar su costado, que sería sepultado en una tumba prestada. Todas las profecías de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, todas se cumplieron al pie de la letra. ¿Por qué no se iban a cumplir las profecías de la resurrección? Y es más, le tengo buenas noticias en esta mañana. Así como todas las profecías referentes a Cristo en cuanto a su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección, así se cumplieron, también se están cumpliendo y se cumplirán todas las de su segunda venida para venir por la iglesia. Y un día estaremos por siempre con el Señor.
Vamos, apláudale fuerte. Un día Jesús, que hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, va a venir por su iglesia y seremos levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado nos uniremos con Él en el aire y estaremos por siempre con el Dios de la gloria. Diga conmigo, conforme a las Escrituras. Oh, mi hermano, qué tremenda bendición tenemos en la palabra. Todas las profecías tocantes a Cristo se cumplieron al pie de la letra y se están cumpliendo. Mi hermano, la palabra de Dios es la profecía más segura para nuestras vidas. En ella tenemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza a todas las promesas del Señor. En esta mañana yo le digo amén y sí, porque todas ellas son verdad. Todas las profecías del Señor se cumplieron. Él mismo profetizó acerca de su resurrección. Mateo capítulo 16, versículo 21, por ejemplo. Mateo capítulo 16, Mateo 16, 21, dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es pasión. Diga conmigo, pasión. Para padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Le era necesario ir a Jerusalén para ser muerto. Pero no solo iba a padecer como padece cualquier ser humano, no solo iba a morir como muere cualquier ser humano. El punto diferencial está en que ese mismo Cristo que murió, que sufrió, ese mismo Cristo resucitaría al tercer día. Fueron más de una ocasión, en varias ocasiones, Jesús reunido con sus discípulos, les dijo que Él iba a resucitar. En cierta ocasión dice, señal de Jonás les he dado. Hablando de los 3 días que Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez, así estaría el cuerpo del Señor Jesucristo en la tumba por 3 días. Escuche, el cuerpo del Señor Jesucristo, la parte humana, estaría en la tumba por 3 días. Pero alabado sea el Señor, que dice la Biblia, la muerte no le pudo retener. La diferencia entre la religión cristiana y las demás religiones en el mundo, la diferencia la hace la resurrección de Cristo Jesús. Mahoma está enterrado, Buda está enterrado, Abraham está enterrado, Confucio está enterrado, pero Cristo, la tumba de Cristo está vacía, porque Él se levantó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre el universo. A su nombre sea la gloria. La doctrina más atacada en la historia, en el tiempo después del Nuevo Testamento, es la doctrina de la resurrección. Es la doctrina más atacada, cuestionada y negada, especialmente por la comunidad científica, el intelectualismo, la filosofía. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solo un necio, solo una doctrina, una filosofía, una corriente necia niega que hay Dios en el universo. La resurrección es la doctrina más atacada porque a través de la historia ha comprobado que efectivamente
Hace 2000 años había un hombre llamado Jesús que vivió en la tierra, que era un profeta y que marcó la historia. Nadie puede negar eso. Es más, la historia y muchas áreas filosóficas, históricas reconocen a Jesús que estuvo en la tierra, reconocen que murió y que fue sepultado en una tumba. ¿Dónde está el punto de quiebre para la comunidad científica y filosófica necia de este tiempo? En la resurrección. Por eso hoy en día, con mayor fuerza, nosotros como iglesia cristiana debemos tener clara la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que marca la diferencia entre la vida cristiana y el que no tiene a Cristo en su corazón. Levante su mano y diga: yo creo en un Dios vivo. Vamos, diga: yo creo en un Cristo vivo. Nuestro Cristo no está colgado en el madero. Nuestro Cristo no está en la tumba. Tenemos un Cristo vivo. El que tenga un Cristo muerto, que haga un minuto de silencio en este lugar. A su nombre sea la gloria. Así que, si la doctrina de la resurrección es cuestionada y atacada, y nosotros podemos demostrar que efectivamente Jesús resucitó entre los muertos, eso le da validez, le da crédito a que Cristo no solo fue humano o hombre, sino que verdaderamente era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Dios en la tierra, el Dios hombre, el Emanuel, Dios con nosotros en la tierra. Esa segunda persona de la divinidad, el creador del universo, estuvo en medio de nosotros como un ser humano encarnado, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy vive para siempre en medio de nosotros. Entonces vamos a las evidencias. Tome nota, por favor. Número 1, las profecías del Antiguo Testamento. La primera evidencia que quiero presentar en esta mañana son las profecías del Antiguo Testamento. Oseas, vamos al libro de Oseas, por favor. Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra: volvamos al Señor. Él nos destrozó, pero nos sanará. Nos hirió, pero nos vendará la herida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice: en 2 días Él nos volverá a dar vida, y al tercer día nos pondrá en pie. Entonces viviremos en su presencia. Míreme acá, ¿sabe qué? Usted y yo estamos de pie hoy gracias a la resurrección y la vida de Cristo en medio de nosotros. Oseas fue escrito por lo menos 550 años antes de Cristo, y el profeta Oseas dice: oye, sí, el Señor un tiempo nos hirió, pero hoy el Señor nos va a vendar. A alguien le digo en esta mañana: el Cristo de la gloria que está vivo, si estás herido, hoy Dios tiene poder para sanarte. Y dice: en 2 días nos devolverá la vida, y al tercer día nos dará el poder para estar en pie en medio de su presencia. Una profecía clara tocante a la resurrección de Cristo. Salmo capítulo 16, versículos 9 y 10. Salmo 16, 9 y 10 dice: se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. El Seol en la Biblia es el lugar donde van los muertos. El Seol es el lugar, ¿verdad?, donde van los muertos, las almas de los muertos.
porque Cristo todavía no había resucitado. Es más, la Biblia dice que cuando Jesús murió, una de las cosas que Jesús hizo fue al Seol. Número uno, a predicarle a los espíritus encarcelados, no para que se salvaran, a predicarle su victoria sobre la muerte. En el Seol, aquellos justos que habían creído sin ver al Mesías, entonces serían redimidos. No sé de dónde salió que Jesús fue a los infiernos. Jesús no fue a los infiernos. Jesús fue al Seol. Diga conmigo, el Seol. Y dice: no permitirás que tu santo vea corrupción en el Seol. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Mire, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo mismo. Mi hermano, ¿quién levantó a Cristo de la tumba? El poder de Dios. Entonces son muchas las profecías del Antiguo Testamento que daban señal clara de que Jesús resucitaría al tercer día. Ahora, nuevamente en el Nuevo Testamento hay varias profecías acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Todas ellas se cumplieron al pie de la letra. Alguien dígame amén a eso. Evidencia número 2. La evidencia histórica en el Nuevo Testamento. La evidencia histórica del Nuevo Testamento. Hermano, en el método científico, para las personas de ciencia, toda persona que hace ciencia aplica algo que se llama el método científico. Una de las ramas del método científico es la historiografía, que es aquella área de la ciencia histórica bastante rigurosa que le aplica crítica textual, análisis literario interno o interno. Quiero decirle a la iglesia en esta mañana, la palabra de Dios ha soportado la crítica textual interna y interna y ha salido victoriosa la palabra de Dios en el método científico e histórico. Mi hermano, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. El documento histórico relata hechos históricos que han sido comprobados. La arqueología, la historiografía, la crítica textual, el análisis literario, el método histórico a través de la historia ha mostrado que todo lo que la Biblia dice referente a Jesús en la tierra, todo fue verdad. Nadie hoy en día puede señalar algo diferente a eso. Las escrituras certifican y acreditan la verdad de la resurrección. Número 3. Los testigos oculares. Para un periodista, ¿qué alto valor tiene el testimonio de un testigo ocular? Los periodistas o los escritores hacen referencia para contar sus hechos sobre testigos. De nada sirve una noticia si no hay testigos. De nada sirve una información si no hay testigos. Y yo quiero decirle, lo leímos al principio de este mensaje en 1 Corintios, la resurrección fue confirmada por más de 500 testigos. ¿Qué dice Pablo? Aún algunos viven todavía. Los testigos se convierten en una pieza fundamental como evidencia de que eso que se estaba predicando y se estaba hablando era verdad. La fuerza del método histórico es valioso, pero tiene que haber testigos. Sean testigos oral o escrito, el testimonio vivo es una perla para cualquier historiador o para cualquier reportero.
El testimonio de los ángeles. Lucas capítulo 24, versículo 4-6 dice: aconteció que estando ellas perplejas, Lucas 24 del 4 al 6, aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como si tuviesen temor, bajaron el rostro a tierra y él les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y le dio la buena noticia: no está aquí, Jesús ha resucitado. El testimonio de las mujeres, Mateo 28 del 5 al 9. Mateo 28 del 5 al 9 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decid a los discípulos, testigos, diga conmigo, testigos. Id y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí delante de vosotros a Galilea. He aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. He aquí yo os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí que el Señor les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Testigo de los discípulos, testimonio de los discípulos. Y aquí quiero que volvamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 5 al 8. Dice: y que apareció a Pedro o a Cefas. Y Jesús después apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y después apareció a Jacobo, y después apareció a los apóstoles, y por último apareció a mí, hablando Pablo. Diga conmigo, testigos. Entonces, evidencias de la resurrección. Número 1, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Número 2, la evidencia histórica como método científico es válido para acreditar en la resurrección de Cristo, porque todo lo que está en el Nuevo Testamento se cumplió al pie de la letra. Alguien dígame amén a eso. Número 3, el testimonio de testigos oculares. Gente, no fue que le contaron, ellos mismos vieron a Jesús resucitado. Número 4, la misma muerte de Cristo. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y mire que la palabra espíritu allí aparece con E minúscula. ¿Por qué cito este texto? Porque después de la resurrección de Cristo, después que la iglesia primitiva, los apóstoles empezaron a predicar sobre la resurrección de Cristo, nació una teoría que cogió fuerza en los tiempos del primer siglo. La teoría era que, bueno, sí, no podemos negar que Jesús existió. No podemos negar que verdaderamente tuvo como madre a María, José, que venía de Belén, que anduvo como... Eso no lo podemos negar. Pero entonces ellos sacaron una teoría, aquellos escépticos y atrevidos, para negar la resurrección, sacaron una teoría diciendo: no. Ciertamente Él fue crucificado, ciertamente Él estuvo en la cruz, pero no murió, entró en coma. Y entonces pensaban que estaba muerto y lo enterraron, pero como no murió, sino que estaba en coma, por alguna razón despertó y salió de la tumba. Esa teoría cogió fuerza en el primer siglo. Ahora, vamos a examinar esa teoría. La primera pregunta que haría yo:
es, si eso es verdad, número uno, ¿cómo se libró de las telas funerarias? La Biblia dice que literalmente estaba amarrado. ¿Sí o no dice la Biblia así? Y no con una venda ni con dos vendas. Todo el cuerpo. Era costumbre en el pueblo judío en los tiempos embalsamar con telas, con vendas, todo el cuerpo. Como cuando un niño nace que le ponen, no sé por qué lo forran tanto. A Jesús literalmente lo forraron de pies a cabeza con tela funeraria. La pregunta es, bueno, estaba en coma. No tenía asistencia médica, no tenía oxígeno. ¿Cómo hizo para volver en sí sin oxígeno? ¿Cómo hizo para librarse de esas telas? Número dos, ¿con qué fuerzas pudo remover la piedra? Los especialistas dicen que esa piedra podía pesar por lo menos 2 toneladas. Y yo creo que es así. Yo he visto en mudanzas a 3, 4 personas cargando un vidrio de comedor, de esos comedores que son grandes, que tienen unos vidrios así de espesos. ¿Lo han visto ustedes? 4 personas cargando un vidrio. Ahora imagínense una piedra de 1,80 más o menos, la circunferencia 1,80 de alto, porque la Biblia dice que las personas que entraban en esa tumba, o sea, entraban libremente. Imagínense la estatura de un hombre normal, 1,70. Una piedra de 1,70 por 30 centímetros de ancho. Esa piedra tenía que pesar por lo menos unas 2 toneladas. Se necesitaban por lo menos 6 o 8 hombres para mover esa piedra. Si Jesús estaba en coma y de pronto despertó, ¿quién le ayudó a quitar las vendas? ¿Cómo hizo para mover la piedra? Tercera pregunta, ¿cómo hizo para escaparse de los soldados romanos? La Biblia dice que el Imperio Romano puso soldados que custodiasen la tumba de Jesús. Y cuando a un soldado le daban una orden de esa naturaleza, que cuidara un cuerpo, que cuidara algo así, si eso se perdía, tenía que pagar con su vida. Si usted está en los zapatos de un soldado, por más sueño que usted tenga, usted no se duerme porque usted no se quiere morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hizo para remover el sello romano en la tumba sin tener consecuencias? Si usted tiene un negocio y por alguna razón, Dios lo guarde, pero por alguna razón la DIAN viene y lo cierra, le pone un sello, nadie puede quitar ese sello sin tener consecuencias del Estado. ¿Estamos de acuerdo? El Imperio Romano colocó un sello sobre la tumba, nadie podía mover ese sello. ¿Cómo hizo un hombre que fue torturado, que sus pies fueron atravesados, sus manos fueron atravesadas, su costado fue atravesado, su costilla estaba partida? ¿Cómo hizo para levantarse sin asistencia médica, mover la piedra y caminar para encontrarse con las mujeres en medio del camino? ¿Cómo hizo para caminar bien? ¿Cómo hizo para moverse de un lugar a otro? Cualquier ser humano en el estado 3 días después de esa paliza y esa tortura que le dieron, no se movería por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Mateo capítulo 27, versículos 51 al 66. Mateo capítulo 27, versículo 51. Ahí aparece desde el 57, es desde el 51, si me colaboran allá arriba, por favor. Dice: después llegó la noche y vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que le diesen el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Diga conmigo, lo envolvió. Y lo puso en el sepulcro nuevo, conforme a la profecía del Antiguo Testamento. Dice: y después de haber rodado una gran piedra, escuchen, no era una piedrita, era una gran piedra,
a la entrada del sepulcro se fue. Versículo 61 dice, estaban allí María y la otra María sentadas delante del sepulcro, y al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes. Estamos hablando de sábado en la mañana. Los fariseos ante Pilato. Versículo 63 dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaría. Versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos en la noche y lo hurten y digan al pueblo que resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Así que Pilato les dijo, ahí tenéis la guardia. Diga conmigo, le pusieron guardia. Asegúralo como sabéis. Entonces ellos fueron, lo aseguraron en el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermano, hay suficientes evidencias. El cuerpo de Jesús no fue robado. Jesús no estuvo en coma. La verdad es que Jesús murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Número 5, el tremendo cambio en la vida de los discípulos. Nadie está dispuesto a morir por una mentira, al menos que esté engañado. No tengo chance, pero usted puede buscarlo. Hay varias citas en la Biblia. En más de una ocasión, los discípulos, los apóstoles, los que seguían a Jesús fueron tomados presos. Y los del Sanedrín, los judíos, los sacerdotes del pueblo judío, las autoridades del pueblo judío, los amenazaron y les dijeron, no sigan predicando a ese Jesús resucitado porque los matamos a ustedes. Pregunto, ¿qué hicieron ellos? ¿Dejaron de predicar o siguieron predicando? ¿Y cuál era el mensaje apostólico después de la resurrección? El mensaje, escuche, la base de la predicación apostólica es Jesús ha resucitado. El mensaje que predicaba la iglesia primitiva era el mensaje de la resurrección. Y aunque se levantaron contra su vida y los amenazaron, un día Pedro dijo, juzguen ustedes si es válido obedecerlos a ustedes antes que Dios. No nos callaremos, seguiremos predicando a Jesús resucitado. Escuche, ninguna cosa en la tierra tiene tanto poder como una verdad en el corazón de un hombre y de una mujer. Eso es una evidencia. La transformación de los discípulos. Y número 6, el cambio de sábado para domingo como día de adoración. Todos sabemos que el 7º día no es el domingo. ¿Es el qué? El Sabbat. El sábado. Pero ¿por qué nos reunimos los domingos y no sábados? Porque lo que puso la piedra angular para que tú y yo nos reuniéramos el primer día de la semana y viniéramos a celebrar fue la resurrección de Cristo Jesús. Hay 2 textos, si quiere anótelo, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. Y para terminar, póngase de pie con su Biblia abierta, por favor. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él lo resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, no hay esperanza, amado. Mire, si Cristo no resucitó, usted está en una religión sin esperanza y sin vida. Pero versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima y de conmiseración de los hombres. Pero dice la Biblia que la resurrección no es vana cuando nosotros creemos que verdaderamente Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo que acredita nuestra fe como iglesia es la resurrección de Cristo. Por eso en esta mañana diga conmigo, la resurrección le da sentido y propósito a mi fe. Y termino con esto. Juan capítulo 20, versículo 7. Juan capítulo 20, versículo 7. Dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Míreme acá, por favor, para terminar. Juan 27 está diciendo algo interesante. ¿Cuántos de los que están aquí luchan con sus hijos para que arreglen su cuarto? Para que tienden la cama. Cítale este pasaje. Jesús estuvo 3 días acostado, pero cuando salió dejó la cama ordenada. Pero mírame acá. Este texto está diciendo que cuando Jesús se levantó, dobló los lienzos. Y el sudario que estaba en la cabeza lo enrolló. Diga conmigo, lo enrolló. La costumbre judía decía que si usted era un invitado en casa, como le daban hospedaje y lo sentaban a la mesa, si usted estaba agradecido con esa persona y usted quería volver, usted enrollaba la servilleta o enrollaba las sábanas, y esa señal era: estoy agradecido, volveré otra vez. Cuando Jesús salió de la tumba, dijo: me voy de esta tumba, me voy de esta tierra, pero iglesia, vengo pronto por ustedes. Vamos a caminar conforme a la palabra. Vamos a predicar y a enseñar a Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado, porque la iglesia llena del poder de Dios es la que va a ser levantada. Jesús vendrá por segunda vez y llevará a los suyos y estaremos por siempre con el Señor. Dale un aplauso fuerte a Jesús en esta hora. Oh, Jesús vive. Jesús vive. Jesús vive. Él está vivo. Él le da sentido y propósito a mi fe. Su resurrección es verdad. Su resurrección es verdad. Los científicos podrán decir lo que sea, los filósofos podrán decir lo que sea. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros también lo creemos por lo que hemos experimentado en nuestra vida. Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. ¿Saben? Cuando Jesús murió en la cruz, bueno, antes de morir en la cruz,
cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones dijo: este hombre es justo. Yo merezco estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada. Este hombre es justo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo: hey, ladrón, gracias por haber creído en mí. Yo voy a estar 3 días en la tumba. En 3 días nos vemos. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Diga conmigo: hoy mismo. ¿A dónde fue Jesús entre la muerte y la resurrección? Número 1, fue al Seol a predicarle a los espíritus un mensaje de victoria, no para liberarlos, sino para declararles su victoria, porque esos espíritus encarcelados no son omniscientes. Fue al Seol a predicarle a los justos. Los teólogos dicen que el Seol tenía 2 compartimientos: un lugar donde estaban los justos y un lugar donde están los injustos. Fue a predicarle a los injustos, y al tercer día el Señor se levantó con ellos, abriendo camino al cielo. Pero ese mismo día que murió, escuche, ese mismo día que murió, yo creo que Él le cumplió la cita al ladrón en la cruz. Porque Él no dijo: en 3 días nos vemos. Él dijo, ¿qué dijo? Diga conmigo: hoy mismo. Hay alguien en esta mañana que no haya entregado su vida y su corazón a Jesucristo y que quiera tener una cita de vida, no de muerte, una cita de vida con Jesús. Hoy el Señor te dice: hoy yo quiero tener una cita contigo. Hay alguien que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Levante su mano, yo quiero orar por usted. Alguien que diga: yo reconozco mis pecados y yo quiero que ese Cristo de la gloria sea el Señor y el Salvador de mi vida. Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que quiera entregar su vida y su corazón a Jesucristo? Ok. Amados, Dios les bendiga poderosamente esta mañana. Pastor Cheleman. Gracias por conectarte con nuestra iglesia, y este es un buen momento para que puedas compartir esta enseñanza con tus amigos, con tus contactos, para que puedan recibir también la palabra de Dios en sus vidas. Y quedamos conectados en nuestros servicios, que están de una manera extraordinaria. ¿Qué es dar al Señor? Es expresar nuestra gratitud a Dios por todo lo que nos da y manifestarle nuestra obediencia. En nuestra casa tienes muchas maneras de dar: a través de transferencia, datáfono o durante nuestros servicios y horarios de oficina. Gracias a tu generosidad, seguimos avanzando. Minutos de Vida es un espacio para orar juntos y recibir una palabra del Señor. Lo encontrarás todos los miércoles a las 6 de la mañana por nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Ver la vida desde el enfoque de la fe es algo bien emocionante. ¿Te imaginas por qué? Sentirte muchas veces derribado, pero no destruido. Sentirte atribulado, mas no desesperado. En apuros, pero no desamparado. Es parte de la diferencia. Esto puede pasar cuando se tiene una fe extraordinaria. Tengamos una fe para trascender, una fe para perseverar, una fe para levantarnos, pero también para triunfar, pero sobre todo una fe que nos conecta con conocer a Dios. El mes de abril es el mes de la fe. Si deseas servir al Señor a través de la danza, el Ministerio Flamas de Fuego de la IUDC te invita a que hagas parte de su escuela. Escribe por WhatsApp al número 301-636-7158 para que puedas acceder al link de la inscripción. Pronto iniciaremos. ¡Anímate! Mujer, la luz de Cristo ilumina sobre ti. Resplandece, la gloria del Señor nacerá sobre ti. Libérate, agradece, es tiempo de sonreír.
Levántate Agradece. y brilla. Mujeres, ha llegado esta gran oportunidad. Llegó Ilumina. El tiempo para ver la gloria de Dios y ser más productivas. Te esperamos. Llegó la hora.